Listo, Gwen. Ya puedes empezar. Sí, gracias. Me indican cuando puedan verla, por favor. Disculpe, doctora. Buenas tardes. ¿Podemos grabar? ¿Cómo? Que si pudiéramos grabar. Sí. Está grabando. Gracias. Muy bien, pues nosotros vamos a presentar el tema de semiología médica Argente Álvarez, más que nada para la materia de genitourinario. Comencemos. Los temas que se van a abordar es hematuria, proteinuria, obstrucción urinaria y poliuria. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar primero del paciente con hematuria y pues bueno, ¿qué es la hematuria? Es la presencia de sangre en la orina o identificación microscópica de eritrocitos en la orina. Esta se presenta cuando hay alguna lesión en el parénquima renal, que puede ser glomerular, o en el tracto urinario, que va desde la unión pielo-ureteral hasta la uretra, que sería una hematuria urológica. Dentro de su clasificación se divide en 5. La primera es según su intensidad, puede ser macroscópica, que pues bueno, puede ser de color rojo brillante con un pH urinario alcalino, o de color como el té o de color marrón con un pH urinario ácido. Microscópicamente, que pues bueno, la Asociación Americana de Urología la define como la presencia de 3 o más glóbulos rojos por campo de gran aumento en el examen microscópico de una muestra centrifugada de orina, que pues bueno, en este caso no hay ningún cambio en el color de la orina. Según la asociación clínica puede ser sintomática, que puede ser que presenten fiebre, atralgias, púrpura o del tracto urinario como el dolor abdominal, lumbar y disuria, o asintomática, que podría ser también que esté aislada, no hay manifestaciones. El ritmo de la eliminación, que tanto puede ser persistente o intermitente, que pues bueno, en estas glomerulares o urológicas, puede ser de origen glomerular, que pues bueno, en este caso la hematuria renal por glomerulopatía, que también es conocida como hematuria alta, o la hematuria urológica, que también es conocida como hematuria baja. Se presentan en patologías tanto del tracto urinario o por lesiones del parénquima renal. Y la última sería según su relación con la micción, que puede ser inicial, terminal o total. Dentro de la inicial puede ser por origen prostático uretral, al terminar puede ser vesical, o durante la micción, que sería del parénquima renal. La siguiente, por favor. Dentro de su etiología, tenemos que sus causas varían y pueden categorizarse en 2 principales grupos, que pueden ser las originadas en el parénquima del riñón o en el tracto urinario, y las secundarias a las alteraciones de la coagulación. Dentro de su fisiopatología, pues bueno, para poder interpretar la y poder realizar un diagnóstico topográfico de la lesión, primero debemos responder a la primera pregunta, que sería ¿de dónde provienen los eritrocitos? Y pues bueno, nuestra respuesta es que se obtiene del análisis y la interpretación de la morfología de los glóbulos rojos hallados. Y pues tenemos que la hematuria glomerular y hematuria urológica, que más adelante se van a explicar. La siguiente, por favor.
Y pues bueno, antes de explicar lo que es la hematuria glomerular y urológica, tenemos el dato curioso que es que los dos investigadores, Farley y Birch, fueron los primeros en diagnosticar hematuria glomerular por la presencia de eritrocitos irregulares y distorsionados conocidos como hematuria dismórfica. Entonces tenemos que cuando los glóbulos rojos tenían una forma normal, eran eumórficos o isomórficos, se les llamaba hematuria isomórfica. Y bueno, dentro de la hematuria glomerular se presenta un gran número de glóbulos rojos con alteraciones de la morfología normal, como los acantocitos, los equinocitos, entre otros que hay. Y pues la causa de este dismorfismo es una lesión dual que se produce por tres elementos. El primero sería que el pasaje de los glóbulos rojos a través de las uniones GAPS en la membrana basal glomerular. La segunda es por el pasaje a través del sistema tubular. Las variaciones de pH y osmolaridad en su interior la someten a cambios impidiendo volver a su estructura original. Y la tercera es que la presencia de otros elementos en la orina, como la proteinuria, cuerpos ovales grasos, entre otros, refuerzan que se provoque un origen glomerular. Y la hematuria urológica, pues se presentan glóbulos rojos de estructura normal, con la típica forma de doble contorno de un círculo completo, que serían los eumórficos. No sufren lesión desde su origen, es causada por lesiones renales como tumores o quistes y algunas alteraciones de la vía urinaria, la vejiga y la próstata. Y en litiasis hay cristales en la orina que ayudan al diagnóstico. En este caso, la hematuria glomerular es cuando más del 80% de los eritrocitos son dismórficos y la no glomerular es cuando más del 80% de los eritrocitos son isomórficos. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de su enfoque diagnóstico vamos a presentar la anamnesis, que la va a decir mi compañero Tenorio. Bueno, en relación a lo que es la anamnesis, como ya se ha dicho, lo principal es confirmar que hay una hematuria. Esto habrá que pedir una tira de orina para ver si hay hematíes y un sedimento posterior. Normalmente es de entre 3 a 100 hematíes por campo. También suele ser por esto denominada como una hematuria macroscópica, o sea que el paciente no va a venir a la consulta por eso, será como algo así como un hallazgo casual. Y en el caso de que sean más de 100, entonces la hematuria será como macroscópica. Y bueno, lo que hay que destacar con una anamnesis y una exploración física, básicamente son de los antecedentes personales. Si hay causas evidentes, por ejemplo, de que haya habido un traumatismo importante que puede explicar el que haya habido una afección en la vía urológica. A que esto también nos puede decir o descartar las falsas hematurias, por ejemplo, que haya consumido algún alimento como la remolacha, la fresa o el betabel, que pueda haber coloreado la orina, o algún fármaco como me parece la rifampicina, algo así, o pues ya saben, en el caso de la mujer que esté en este periodo de menstruación. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, en cuestión a los exámenes complementarios, una vez hecho esto, las pruebas más rentables, en primer lugar es pedir un análisis completo de sangre con BSG, pedir el hemograma, la glucosa, la creatina, urea para ver si para ver cómo está la función renal,
el GOT, ¿cómo se llama? El análisis de transaminasa, el cual se utiliza principalmente para evaluar problemas en el hígado y en determinadas enfermedades que afectan a veces al corazón. El GTP, se puede pedir también los análisis de sodio, potasio, los de calcio, por ejemplo, fósforo. Y en el caso de que fuera necesario, ya veremos más adelante si es necesario pedir una orina de 24 horas para ver si hay una llamada calciuria o una también creo que se llama uricosouria, algo así, que a veces pueden ir con una hematuria. En el caso del análisis de orina, tenemos el sedimento urinario, en el cual es fundamentalmente el analizar la morfología de los eritrocitos, estos específicamente los eritrocitos urinarios, con el fin de diferenciar las causas que son las glomerulares de las que no son glomerulares, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la diapositiva pasada, si la puedes revisar tantito. Como pueden observar de todos, ¿cómo se llama? De todos los eritrocitos dismórficos que pueden observarse, el más específico de hematuria glomerular es el acantocito, porque adopta una particular forma que le confiere como una presencia de protusiones, así como unas bolas. Por eso es que tiene ese aspecto como de Mickey Mouse, no sé si lo pueden ver hasta ahí abajito. Y bueno, ese es el famoso acantocito. Ya si quieres la siguiente diapositiva. También tenemos la proteinuria con hematuria. Esta está asociada siempre, es de causa renal. Luego la microhematuria aislada. De esta su principal motivo es de consulta para los niños y adultos. Y bueno, a punto de aparte, si el cultivo sale positivo, se habrá que ver si se da un tratamiento antibiótico. En el caso de que se sospeche ¿cómo se llama? Una uretritis, se habrá pedido un exudado uretral por si acaso presenta una ureoplasma o clamidia o una gonocosia, me parece que se llama, para hacer el tratamiento correspondiente. Y también en la analítica se debe pedir pruebas de coagulación para ver si hay algún problema pues sí, de coagulación que haya que tratar o que tenga que valorar posteriormente el doctor, el hematólogo. Por supuesto, en la anamnesis se revisaron los medicamentos, la medicación que toma el paciente pues si se habían visto fármacos que puedan provocar la hematuria, por ejemplo la ciclofosfamida y por supuesto ¿cómo se llaman? Los anticoagulantes. Y bueno, después de la analítica, el cultivo, el exudado uretral, si hace falta. En el caso de que, por ejemplo, nos encontremos una piuria, el cultivo haya salido pues negativo, habrá que tenerse en cuenta la posibilidad de una tuberculosis. Esto, entonces, según la sintomatología, habrá que pedir un cultivo correspondiente para poder descartar dicha patología. De las pruebas complementarias, aparte de las ya mencionadas, tenemos la radiografía de abdomen, que nos da cierta información sobre todo. Más que nada nos va a servir un poco mejor la ecografía renal. Esta también ureteral, llamada también ureteral vesical. Esta nos dará una información más importante, la cual nos va a servir para descartar una serie de patologías urológicas y a la par que también patologías, ¿cómo se llaman? Las nefrológicas, que pueda ser pues el causante de esta dicha hematuria. Siguiente. Muy bien, ahora pasemos con los pacientes con proteinuria. Siguiente, por favor.
Bueno, se va a definir a la proteinuria como la presencia de proteínas en la orina, por encima del valor normal considerado como menor de 150 miligramos en la orina de 24 horas. Su presencia va a estar asociada marcadamente con una enfermedad renal. Siguiente, por favor. Ya que lo definimos, ahora tenemos que continuar con la fisiopatología del riñón, porque tiene las proteínas plasmáticas que son esenciales para la vida. Es por eso que necesitamos primero una barrera de filtración glomerular. Y entonces, esta, a su vez, va a tener 3 capas. En la pared del capilar glomerular, la primera va a ser el endotelio fenestrado, la segunda es la membrana basal glomerular y la tercera va a ser la capa de células epiteliales o también conocida como podocitos, con sus prolongaciones, y el diafragma de hendidura, que limita el pasaje de proteínas que son mayores a 40.000 Dalton. Es por eso que de estas 3 capas que mencioné, el diafragma de la hendidura, nunca se olviden de su nombre, o podocito, es la estructura más importante para la filtración de proteínas. Los podocitos o células epiteliales van a presentar prolongaciones en la membrana plasmática, que a su vez están conformadas a los pedicelos. Y entre los pedicelos adyacentes se forman estas hendiduras. Siguiente, por favor. En clasificación y etiología las dividiremos en clasificación cuantitativa, en la cual está basada en la magnitud de la proteinuria, utilizando la reacción completa de la orina en un periodo de 24 horas. O sea, las muestras las almacenamos en envases durante las 24 horas en un ambiente fresco y ya luego las enviamos a un laboratorio para analizarlas. Los resultados ya después los clasificaremos en leve, moderada y grave, que aparece en la tabla. Y la grave también la denominaremos masiva o de rango nefrótico. En la leve el resultado rondaría de 0.3 a 1 gramo, la moderada de 1 a 3.5 gramos y la grave sería mayor a 3.5. Y de acuerdo con estas clasificaciones podremos identificar las posibles etiologías, que existen bastantes, como la nefritis intersticial, ya sea aguda o crónica, la necrosis tubular aguda y otras causas vasculares como la enfermedad renovascular producida en casos leves y moderados, y las glomerupatías, que se encuentran tanto en primarias como en secundarias, las cuales son las causas más frecuentes por la magnitud que causa al glomérulo, ya sea de un rango, de rango nefrótico, pues, o sea, ya termina invadiendo básicamente todo el riñón. Siguiente, por favor. Y la clasificación cuantitativa, las cuales las dividiremos en proteinuria glomerular, tubular, mixta y por sobrecarga. Bueno, vamos a pasar al enfoque diagnóstico de la proteinuria. Para empezar, vamos a empezar con la proteinuria glomerular. Su causa es el daño glomerular, que se le va a llamar glomerulopatía, con aumento de su permeabilidad a las proteínas plasmáticas. Va a haber una excreción de albumina mayor al 50%, y según el grado de permeabilidad selectiva de la pared del capilar del glomérulo, se va a poder dividir en dos, que va a ser la proteinuria glomerular de alta selectividad y la proteinuria glomerular de baja selectividad. Y según el ritmo de eliminación se va a dividir en tres, que es la proteinuria persistente, la enfermedad renal, y la proteinuria intermitente o transitoria. La enfermedad glomerular o proteinuria va a poder causar que los glomérulos presenten fugas de sangre de proteínas en la orina. En este caso, la orina va a poder verse de color rosa o, en dado caso, de un color marrón claro. Esto va a ser debido a la sangre. O también puede tornarse espumoso, y esto va a ser debido a las proteínas. La siguiente, por favor.
Hablando sobre la proteinuria tubular, este va a ser el resultado de trastornos tubulointersticiales. Estos van a afectar la reabsorción de proteínas en los túbulos proximales. Esto va a causar que la proteinuria sea principalmente de proteínas que van a ser más pequeñas que la albumina, como las cadenas livianas de las inmunoglobulinas. Los trastornos que van a producir este cuadro suelen estar acompañados por otros defectos de las funciones renales, que pueden ser como pérdida de peso, la pérdida de bicarbonato, la glucosuria y la aminosuiduria. Y a veces estas enfermedades glomerulares van a contribuir pues a la proteinuria. La siguiente, por Bueno, en la proteinuria mixta, pues esta se caracteriza por la presencia simultánea de proteínas marcadoras de afectación renal, tubular y glomerular. La presencia de proteinuria tubular con excreción de proteínas de bajo peso molecular también pueden observarse en muchas enfermedades glomerulares en las que coexiste con una proteinuria glomerular de alta o baja selectividad. Y también la presencia de beta-2 microglobulina en el marco de una glomerulopatía. Esta es un marcador del grado de enfermedad tubulointersticial y esta está asociado al trastorno glomerular. La que sigue, por favor. En la proteinuria por sobrecarga es el incremento de la carga filtrada de varias proteínas cuya concentración plasmática está aumentada y por consiguiente aparece en la orina. Estas filtran a través de los glomérulos normales dado su bajo peso molecular. En la proteinuria con sobrecarga se produce cuando estos receptores, que son la megalina y la cubilina, ya no pueden adaptarse al exceso de la carga de estas proteínas que normalmente pues obviamente en personas sanas son captadas y son metabolizadas en el nefrón proximal. Algunas de las enfermedades asociadas de este tipo serían la leucemia monocítica, mieloma múltiple, mioglobinuria, traumatismos, procesos inflamatorios sistémicos y pues ahí está la tabla. Y entre ellas la proteína más importante es la de Bence-Jones, que aparece en la orina en pacientes con mieloma múltiple. Siguiente, por favor. Como algunos métodos de diagnóstico de esta serían mediante inmunofijación de suero, que identifica las cadenas livianas con anticapa y la antilambda en las muestras de orinas. Y el análisis de la proteína de Jones, la cual ya habíamos mencionado antes, o también llamada electroforesis. Bueno, este método se encarga de medir el nivel de las proteínas normales de Bence-Jones. Y hay que tener en cuenta que esta reacción tiene el 20% de falsos positivos a otras enfermedades con compromiso renal y falsos negativos en concentraciones de cadena ligera menores a 800 a 1600 miligramos por litro. Es por eso mismo que el método de diagnóstico más preciso es la inmunofijación de suero, pero pues, tenía que mencionarla porque venía en nuestras referencias. Y en la imagen se puede observar a la derecha que es un estudio de electroforesis de orina con la presencia de la banda monoclonal que dará, pues, estará en presencia de la proteína Bence-Jones en patologías. Siguiente. Bueno, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, pues existen varias pruebas cualitativas y cuantitativas para poder medir la excreción de proteínas en la orina. Estos métodos de estudio los vamos a dividir en dos, en los métodos para detectar proteinuria y para cuantificar la proteinuria. Primero tenemos para detectar la proteinuria los análisis con tiras reactivas y en esta la detección de la proteinuria se realiza habitualmente mediante este método semicuantitativo y este mide la concentración de albumina a través de una reacción
colorimétrica entre la albumina y el tetrabromofenol, que se encuentra presente en la tira reactiva. El uso de esta técnica tiene una limitación de que el colorante es como que más sensible a la albumina que a otras proteínas, por lo cual es un mal marcador en casos de proteinuria tubular o por sobrecarga, y normalmente o pues mayormente existen a veces falsos positivos con este método cuando los pacientes han recibido como medios de contraste radiográfico cerca del estudio de la orina. El siguiente sería el análisis por el método de turbidez con el ácido sulfosalicílico, ASS. Y pues este método se basa en la propiedad de que tienen las proteínas para coagular en un medio ácido. La medición del precipitado que se produce en la orina por esta prueba permite detectar como cualquier tipo de las proteínas presentes en la muestra. Y al contrario de la tira reactiva, pues es útil para la detección de proteinuria tubular o por sobrecarga, además de la proteinuria glomerular. Y pues este método no es específico con respecto al tipo de proteína hallada. Y por último, tenemos los inmunoensayos sensibles y los métodos electroforéticos. Y pues estos nos permiten detectar proteínas específicas en una muestra, a diferencia de las otras. Desde la presencia de la beta-2 microglobulina, como comenté anteriormente, que en una enfermedad tubular causada por nefrotoxinas, hasta pues distintos tipos también hallados en una proteinuria por sobrecarga de proteínas que podrían ser anormales. La que sigue, por favor. Ahora, los métodos que se utilizan para cuantificar la proteinuria, el primero que tenemos es la determinación de proteinuria de 24 horas, y pues este sería como el método clásico, que pues sería en analizar las muestras de orina de 24 horas más o menos, pero este presenta errores frecuentemente por la mala recolección que se hace de la muestra. Y pues para asegurar que en una recolección urinaria fue completa de 24 horas, pues se debe de medir en forma simultánea la creatininuria, ya que no tiene una excreción bastante fija con una función renal normal. La que sigue sería la medición del índice proteína creatina en orina, y pues este método nos permite como utilizar una muestra al azar o de la primera orina de la mañana, y esta no es necesario la recolección urinaria de 24 horas. Y pues esta normalmente es más útil para pacientes que no pueden como que juntar la orina, como los pacientes que tengan incontinencia urinaria o niños pequeños. Y pues en esta sí existe como que una buena correlación entre la medición del índice de proteinuria creatininuria en una muestra única de orina aleatoria y las muestras seriadas de orina de 24 horas. Y pues para cuantificar la excreción urinaria de proteínas. Y por último tenemos la detección de microalbuminuria, y pues los métodos habituales no permiten como cuantificar la excreción de la albumina por debajo de 30 miligramos sobre decilitro, con una diuresis diaria de 1 litro, indica pues la presencia de 300 miligramos sobre día. Entonces, como la albuminuria clínicamente importante se encuentra en valores muy inferiores a estos, para su cuantificación se estarían utilizando como métodos más sensibles de un mecanismo inmunológico con métodos nefelométricos. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca del paciente con obstrucción urinaria. Si me pasan, por favor, la siguiente diapositiva. Como introducción, pues la obstrucción urinaria también es conocida como una uropatía obstructiva.
esta es una interrupción estructural o funcional del flujo normal de la orina que a veces puede llegar a conducir a una disfunción renal. En la imagen que podemos ver ahí está cómo se ve un sistema urinario normal y cómo se ve una obstrucción urinaria, en este caso sería por la inflamación de la próstata, que termina en una hidronefrosis. En la siguiente diapositiva, por favor. Una disculpa, ¿ya pueden ver otra vez la presentación? Sí, ya se ve. Sí se ve. Gracias. Bueno, continuando con la orientación diagnóstica, al realizar nosotros la anamnesis del estado general de nuestro paciente, van a haber dos campos a los cuales nos pueden referir que hay una obstrucción urinaria. El primero de ellos sería hacer un énfasis en los antecedentes, ya que si el paciente presenta tanto litiasis renal como un adenoma de próstata o alguna cirugía pelviana reciente, nos podría marcar la pauta de que hay alguna obstrucción, ya sea por reincidencia o por otro motivo. Vamos a encontrar que la litiasis renal, pues van a ser estos cálculos, como podemos observar en la imagen, que más que nada se generan estos componentes de la orina, pues en una fase sólida a lo largo de este aparato urinario que nos van a causar obstrucciones o estenosis que van a impedir la salida completa de la orina, ya sea bilateral o unilateralmente, que bueno, más que nada estos cálculos suelen ser unilaterales, que lo voy a explicar también en la siguiente diapositiva. Un adenoma de próstata, pues es una enfermedad habitual en hombres que aproximadamente se da a partir de los 50 años o en personas ya de la tercera edad, que es cuando la próstata aumenta de su tamaño y presiona la uretra, algo similar a lo que estaba comentando mi compañera en la diapositiva anterior. Y por último, puede ser por una cirugía pelviana, ya sea que nuestro paciente se haya tratado alguna enfermedad de algún órgano pélvico y pues por eso le haya ocasionado otro problema. El segundo campo es apoyarnos nosotros de preguntar las características que tenga el paciente en su orina, ya que, por ejemplo, en una obstrucción total no va a haber una excreción urinaria, es decir, va a existir una anuria. Y cuando sea una excreción, una obstrucción incompleta, va a haber poliuria, que es cuando la orina cambia pues de color, y estas situaciones pues van a llevar a una insuficiencia renal, ya sea obstructiva o postrenal, ¿no? Entonces podemos realizar preguntas como de qué volumen de orina hay en la micción, como si hay un retraso en la micción, si tarda en iniciar, si hay una pérdida de fuerza en el chorro, mm, si constantemente siente una sensación como de urgencia, también si hay algún goteo. Entonces todas estas características pues, nos pueden indicar que hay alguna obstrucción y no siempre puede estar relacionada pues a alguna anomalía anatómica, perdón, como lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, sino que también puede ser por algún trastorno. Por ejemplo, hay un síndrome, si se puede llamar así, de vejiga neurogénica, en el cual pues el paciente va a carecer de control sobre sobre su micción. Entonces, esta afección cerebral va a causar pues no una obstrucción porque no es algo anatómico, pero sí esta pérdida de micción. Sin embargo, estas incidencias suelen ser más por un problema anatómico, que son los que los presento aquí. Más que nada estas 6 son las que se suelen dar. La primera de ellas pues sería una obstrucción causada por las válvulas uretrales congénitas que se van a manifestar pues en la adultez. La segunda de ellas pues una estenosis uretral adquirida. Esta puede ser adquirida de varias formas. La principal es un traumatismo o también puede ser alguna secuencia de alguna otra enfermedad como puede ser la gonorrea. La tercera de ellas sería una hipertrofia prostática benigna que
Como les comento, esto se suele dar en personas mayores de 50 años y es muy importante ya que esta también puede provocar cáncer. Entonces hay que tratarla con cuidado. Puede ser una obstrucción secundaria, un cáncer extenso. Esto es porque hay una obstrucción luminal de la vejiga, ya sea por el cáncer o no un cáncer maligno, sino también puede ser algún tumor que hay en el útero, en ovario, en colon. Entonces, esto se puede extender tanto que va a ocasionar una obstrucción. Puede ocurrir un mieloma múltiple, ya sea porque, bueno, este mieloma es un cáncer que se da en las células del plasma, más que nada en los glóbulos blancos, y este cáncer se le suele tratar con una quimioterapia. Entonces, a veces se producen cristales y estos cristales producen la misma obstrucción. Entonces, más que nada puede ser secundario. Y como les comento, una de las más habituales son los cálculos renales, que, que recordándolo puede ser unilateral y no suele haber una insuficiencia renal completa. Algo similar a unos cálculos renales, también se pueden formar coágulos sanguíneos en estas zonas y también se puede obstruir por eso las vías urinarias. Bueno, vamos a proceder a lo que vendría siendo el examen físico y estudios complementarios que podremos hacerle con nuestro paciente. En nuestras fuentes nos marcaban este pequeño mapita en el cual nos va diciendo pues énfasis en los procedimientos que podríamos hacer y qué es lo que podría seguir o qué es lo que podría continuar, ¿no? Como vemos en la parte de hasta arriba, de hecho, pues, o sea, no puedo mostrárselos con el puntero ni mucho menos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. En la parte de hasta arriba nos dice que tenemos nuestro paciente, ver si nuestro paciente te presenta oliguria o anuria con sospecha de obstrucción. En este caso sería un exceso o un déficit total de lo que vendría siendo la capacidad de poder orinar. Si es que llega a haber con alguna sospecha de obstrucción. Lo primero que debemos hacer nosotros, en este caso como doctores que estamos en formación y que llegáramos a tener un paciente de este tipo de situaciones, es primero observar como les decía aquí, palpación y percusión suprapúbicas. En este caso, pues tenemos que evaluar la existencia de una distensión vesical, que en este caso estaríamos verificando si hay un incremento en el volumen de la vejiga o en su defecto si hay un déficit, ¿no? Porque pues, evidentemente pueden haber problemas anatómicos o problemas relacionados con la patología. Luego se nos dice que hay dos opciones posibles, ¿no? Si está la vejiga distendida o si hay una vejiga no distendida, o sea, si hay una vejiga inflamada o hay una vejiga en sus condiciones normales. Si nos pasamos al lado izquierdo, de ustedes viendo al frente de su pantalla, vemos que tenemos la vejiga distendida. En este caso podría ser una obstrucción intravesical que, por favor, pasemos a la siguiente y ahorita nos regresamos. Podemos ver que en la imagen donde sí hay vejiga, lo que viene siendo el cuello vesical, esa zona es donde nos estamos poniendo el énfasis en que podría haber una obstrucción, ya sea por un lito o por algún proceso inflamatorio, ¿no? Pero en este caso, pues nos estamos enfocando en la patología de la litiasis, básicamente. Entonces, regresamos, por favor. En este caso, si hay una obstrucción intravesical que vendría siendo de este conducto vesical, lo que se puede llegar a hacer es realizar un cateterismo vesical, obviamente cuidadosamente, porque si hay algún lito, puede llegar a rasgar las paredes y evidentemente presentar hemorragia o sangrado si llega a ser diminuto. En el caso, vamos a regresarnos y vamos a irnos ahora a la derecha. En el caso de que haya una vejiga no distendida, nos está hablando de que, bueno, en este caso es una vejiga que no está inflamada y por lo tanto podría ser una obstrucción supravesical, o sea, por encima de lo que viene siendo nuestro cuello vesical. En este caso, lo que se recomienda, como pasaremos allá abajito, sería realizar una ecografía renal. Se recomienda que sea bilateral, ya que, pues, evidentemente tenemos que ver si es un problema anatómico o, en efecto, es un problema, es una patología, ¿no? Como estamos hablando de los litos. Y en este caso, si nos da positivo, pues nos muestra el énfasis, nuestras fuentes, de que si se muestra positivo es porque se muestra hidronefrosis, uni o bilateral, que la hidronefrosis es
En pocas palabras, un exceso de líquido en los riñones, o sea, un exceso de orina que se encuentre presentada en los riñones. Eso para eso nos ayudaría la ecografía renal, o en su defecto, si sale negativo, pues nos marca que no hay ninguna obstrucción y que puede ser un proceso inflamatorio, ¿no? De hecho, se recomienda, o bueno, nos comentan nuestras fuentes que la ecografía tiene una alta sensibilidad para la hidronefrosis, que ya comentamos que es un exceso de líquido, y de igual manera nos permite evidenciar las alteraciones estructurales de los riñones. Evidentemente nosotros todavía no tenemos el ojo para poder interpretar una ecografía, pero bueno, poco a poquito vamos a empezar agarrando el rollo, ¿no? Y en este caso, si nos regresamos ahora del otro lado, después de que veíamos la vejiga distendida, nos recomendaban hacerlo de que viene siendo la cateterización. Todavía no, reza tantito, por favor, gracias. Nos recomendaban hacer la cateterización vesical y en este caso si salía positiva, pues teníamos dos, en ambas situaciones, después de la cateterización o después de la ecografía, tenemos dos situaciones que vendría siendo si el paciente presenta una función renal normal o una función renal anormal. En este caso, antes de proceder a hacer más sobre este tipo de funcionamientos anormales o anormales, pues ya que tenemos ahí un problema que aún no sabemos cuál es, pues se recomienda realizar una radiografía, principalmente la radiografía simple de abdomen, que en el 80-90% de los casos se puede llegar a mostrar exactamente, ahora sí pasamos a la siguiente, por favor, dónde se encuentran ubicados los litos, principalmente que están compuestos por oxalato de calcio, y en este caso se verían opacos en los rayos X, como podemos ver en la imagen de arriba. Son dos radiografías de abdomen simples, en la cual en la de la izquierda pues se muestra ahí con una flechita donde se encuentra ese lito, pues básicamente un poco más brillante que lo que vendría siendo la grasa o la piel, y se encuentra casi de la misma densidad que el hueso. Y de igual manera en la imagen de la derecha tenemos dos estructuras que no deberían de estar ahí y que podemos determinar que están en la zona de los riñones, a comparación de la izquierda, que podría ser hasta cierto punto parte inferior de los riñones, hasta cierto punto también podría ser en los uréteres o llegando a la vejiga. Podemos regresar al mapa, por favor. Y en el caso de que sea una función renal, primero vamos a ir por la normal, que es como la más interesante, ¿no? Nos dice de que si hay una función renal anormal, para poder realizar el diagnóstico etiológico de esta patología, pues se recomienda la localización precisa de la obstrucción. En este caso, pues vamos a requerir otros estudios de imagen si no se puede realizar con la radiografía, que pues por lo general se puede realizar con la radiografía y se puede ver ahí, como ya pudimos observar hace ratito. Y en este caso, podemos pasar a la siguiente, por favor. Requeriríamos específicamente una tomografía computarizada helicoidal sin contraste, que es la que se encuentra en el centro de las imágenes, que podemos ver exactamente ahí donde se encuentra un cálculo uretral distal, en este caso pues es uretral, ¿no? Pero si fuera cálculo uretral de los riñones o cálculo renal o cálculo en las vejigas o donde se encuentre, pues podremos verlo aquí con la tomografía computarizada. Y bueno, la imagen de la izquierda de esta computarizada pues era lo de la ecografía, ¿no? Que más o menos traté de encontrar una que se podría ver de la mejor manera, pero como les comentaba, todavía no tenemos el ojo para poder distinguir, solo nos hace falta práctica. Regresamos al anterior, por favor. Y ya para terminar, si es que nuestro paciente tiene una función normal, se recomienda hacer lo que es una pielografía anterógrada. ¿Qué es esto? Pasamos a la siguiente, por favor, para mostrar la última imagen. Es la imagen que está abajo a la derecha. Ok, ¿qué es una pielografía anterógrada? Bueno, en este caso es inyectar un tinte por medio de un citoscopio, que es un tubo con las cavidades necesarias que se incentra por la uretra. Y en este caso principalmente lo que se va a hacer es vaciar la vejiga, luego inyectar el tinte, y después de que se inyectó el tinte se toma la radiografía, como podemos ver aquí en las imágenes. En la de la izquierda se puede ver literalmente cómo llegó el líquido hasta básicamente los riñones. Y en el lado derecho del paciente, porque pues estamos en una visión anteroposterior, y en la radiografía de la derecha, igualmente anteroposterior, ahora vemos cómo se pudo hacer la radiografía con la sección izquierda de nuestro paciente. Y se pueden ver, de hecho, hay litos en la zona de los riñones que está repleto. No sé cómo este paciente puede estar así, pero bueno, evidentemente traté de enfatizarlo
para que nos sea más fácil, no como las radiografías de arriba, que era un poquito más complicado de diferenciarlo, ¿no? Que nosotros podemos ver que son manchas, pero no, en realidad son litos, y litos pues son piedras, ¿no? Bueno, y ya para terminar, nada más nos comentaban las dos fuentes que pues una pilografía anterograda pues nos ayuda a detectar litos, obstrucciones e incluso malformaciones de todo nuestro sistema urinario. Y bueno, esto es todo de mi parte, pasamos a la siguiente. Bueno, y por último, nosotras les vamos a hablar acerca del paciente con poliuria. Primero, tenemos que la poliuria se define como la excreción de más de 3 litros de orina por día. Se asocia con micciones frecuentes y prolongadas y con polidipsia, que es la necesidad excesiva de tomar agua, o sea, mucha sed. Y no debe confundirse con nicturia o polaquiuria. La nicturia es una enfermedad en la que el paciente durante la noche porque tiene muchas ganas de orinar. Esta enfermedad se hace más común a medida que la gente envejece, tanto en hombres como en mujeres. Y la poliquiuria es la necesidad de orinar muchas veces durante el día o durante la noche, pero en volúmenes normales o inferiores a lo normal. La siguiente, por favor. En la fisiopatología tenemos que, bueno, acabamos de mencionar que la poliuria es la emisión de más de 3 litros de orina por día. Y este valor tiene una explicación fisiopatológica. Si se tiene en cuenta el volumen de la orina, está dividido por dos subvolúmenes de agua. Uno está ligado osmóticamente a los solutos y está representado por Clarence osmolar, así se llama. Y el otro es agua libre de solutos y está representado por el Clarence de agua libre. De allí que el volumen urinario es resultante de la suma de los dos Clarence. Ahora bien, si se piensa que en una situación ideal en la cual el riñón no necesitara ahorrar agua ni tampoco desecharla, el volumen urinario estaría representado solo por el Clarence osmolar. O sea, ahorita nos vamos a centrar solamente en la parte de los solutos. Teniendo en cuenta esto, puede variar entre 1 y 3 mililitros por minuto la carga osmótica normal, que pues va dependiendo de cada individuo. Un paciente puede tener poliuria con una diuresis de unos 1500 mililitros al día, más de 1500, si su Clarence osmolar fuera de 1 mililitro por minuto. Por otro lado, si este mismo fuera de 3 mililitros por minuto, es decir, tener una carga osmótica mayor, llegaría a la poliuria luego de emitir 4.500 mililitros por día. Haciendo un promedio en estos dos, entre 1.500 y 4.500, determinaron que desde los 3.000 mililitros por día está aceptado universalmente que pues el paciente podría tener poliuria. Se puede deducir también que puede ocurrir la poliuria porque aumentan los solutos en la orina o porque aumenta el agua libre o más bien una combinación de ambas. La siguiente, por favor. Ahora, les voy a presentar este algoritmo de diagnóstico a un paciente con poliuria. Más adelante mi compañera Citlali les va a hablar bien acerca de los estudios que se deben hacer y su diagnóstico como tal. Yo solamente me voy a centrar en la parte de definir las patologías que tienen que ver con la poliuria. Ok, bueno. Al paciente que está, bueno, propenso o que pensamos que tiene poliuria, se le debe hacer un examen de densidad urinaria. Si tiene menos de 1.500 mililitros al día, significa que puede llegar a tener una diuresis acuosa. La diuresis acuosa resulta de beber grandes cantidades de líquidos hipotónicos, o sea, puede ser agua, por ejemplo, mucha agua. Y pues sí, si es así, se le tiene que hacer un examen de natremia, y si la natremia es normal, es precisamente porque el paciente está teniendo una ingesta excesiva de agua. Y si la natremia es aumentada, puede deberse a la diabetes insípida. La diabetes insípida es un trastorno del metabolismo, de la sal y el agua. Y está caracterizado porque el paciente puede llegar a tener mucha sed y orinar demasiado. La diabetes insípida ocurre cuando el cuerpo no puede regular el manejo de los líquidos. Y ahora,
Si se hace ese examen de la natremia aumentada y sale que el paciente puede llegar a tener diabetes insípida, se le hace una prueba de ADH. Si sale positiva, puede ser una diabetes insípida central, y si sale negativa, puede ser una diabetes insípida nefrogénica. La diabetes insípida central es una forma de diabetes insípida y se presenta cuando hay una muy baja cantidad de hormona antidiurética, también que también se llama vasopresina. Esta hormona antidiurética se produce en el hipotálamo y se almacena en la hipófisis, mientras que la diabetes insípida nefrogénica es de origen renal como tal, es decir, que los riñones producen un gran volumen de orina diluida porque los túbulos renales no responden a la vasopresina y no son capaces de reabsorber el agua. Ahora, si nos vamos a la parte de la densidad urinaria nuevamente del lado derecho, ahora tenemos que si en el examen aparece que hay más de 1010 mililitros por día, puede tener una diuresis osmótica. Habíamos dicho que la acuosa era por beber muchas cantidades de líquidos hipotónicos, pero la osmótica, la diuresis osmótica, es el aumento de la micción como tal debido a la presencia de ciertas sustancias en el líquido filtrado de los riñones. El proceso de ósmosis, que está creado por estas sustancias, provoca que llegue agua adicional a la orina y pues eso aumente su cantidad. Tenemos que ante eso se le hace un examen de glucosuria al paciente. Si sale positivo, puede ser por diabetes mellitus o glucosuria renal, mientras que si es negativo, es urea plasmática. La urea plasmática es la presencia de urea en la sangre como tal. Si hay mucha urea, puede ser porque el paciente esté pasando por una fase poliúrica de la insuficiencia renal aguda, por poliuria posobstructiva o por hipercatabolismo. Y si tiene una urea normal, es por un defecto tubular o una nefropatología de perdedora de sal. La siguiente, por favor. Bueno, ya que mi compañera les explicó brevemente el significado del cuadro anterior, a mí me toca explicar la anamnesis y el examen físico. Y pues estos se ven completamente relacionados con el cuadro anterior. Primero que nada, la anamnesis deberá estar orientada teniendo en cuenta lo que es el diagnóstico diferencial de las patologías que normalmente se involucran. Como ya se mostró en el cuadro, que es diabetes, y bueno, el estudio se va a separar en dos, en pacientes sin antecedentes y en pacientes que ya están internados por padecimientos comunes. En los pacientes sin antecedentes se deberá pensar en diabetes mellitus, ingesta por diuréticos y en hábitos anormales de ingesta de líquidos. Y en los pacientes internados se tomará en cuenta la diuresis osmótica, la poliuria posobstructiva, la fase poliúrica de la insuficiencia renal aguda y la poliuria por administración de fármacos o por factores metabólicos. En cuanto al examen físico, el examen general debe tener en cuenta los signos de obesidad como un factor de riesgo para la diabetes mellitus o también los factores de desnutrición y la caquexia. Y pues esto puede reflejar la presencia de algún tipo de cáncer o de algún trastorno de la alimentación. En cuanto al examen de cabeza y cuello, se van a registrar la presencia de ojos o boca secos. La piel debe evaluarse en busca de lesiones, ya sea que estén hiperpigmentadas o hipopigmentadas. Y también identificar la presencia de úlceras o de nódulos subcutáneos. Y esto podrían indicar que hay sarcoidosis. Y al momento de realizar la evaluación neurológica, se va a mostrar cualquier déficit focal que indique una lesión neurológica subyacente, y en la evaluación del estado mental se darán indicios de un trastorno del pensamiento. Y también es necesario examinar los miembros tanto inferiores como superiores para detectar edema. La siguiente, por favor.
Y bueno, en la orientación diagnóstica, primero es necesario determinar 3 puntos principales. Sería la densidad urinaria, el segundo sería la búsqueda de glucosuria y el tercero sería la determinación de urea en plasma, que prácticamente mi compañera ya se las explicó, pero se los repito brevemente. La densidad urinaria nos va a ayudar a determinar si es una diuresis acuosa o una diuresis osmótica. El determinar la glucosuria, el determinar si es positiva o negativa en la orina, en caso de que sea positiva, nos dará un diagnóstico de diabetes mellitus o glucosuria renal, y en caso de que sea negativa, sería un diagnóstico de urea plasmática. Y respecto a la determinación de urea en plasma, si la urea está aumentada, se va a determinar que hay una fase poliúrica de la insuficiencia renal aguda o una poliuria posobstructiva. Y si hay una urea normal, esto se debería normalmente a la ingesta de diuréticos, a solutos exógenos, a algún defecto lobular o a una nefropatía perdedora de sal. Y pues finalmente, en cuanto a la diuresis acuosa, se realiza la medición de natremia, así como la infusión de ADH. En la medición de natremia se determina si es normal o si está aumentada. Si es normal, va a haber una ingesta excesiva de agua, y si está aumentada, va a haber diabetes insípida. Y de esta prueba, de la diabetes insípida se van a derivar las pruebas de ADH, y si es positiva va a haber diabetes insípida central, y si es negativa va a haber diabetes insípida nefrogénica. La siguiente, por favor. Creo que no aparece, pero eran los agradecimientos. Ok, muy bien. Bueno, ya vimos entonces exploración física, ya vimos exámenes complementarios, ahorita vimos un poco de interpretación clínica y enfoque diagnóstico. ¿Y por qué es importante? Pues eso nos va a ayudar a integrar un diagnóstico en los pacientes que nos lleguen a la consulta de primer nivel. Entonces es importante saber cómo van a llegar y darnos una idea de cuál podría ser su diagnóstico clínico final. Y pues nos vamos a apoyar de los exámenes que ya vimos, y en base a eso, pues poder establecer un diagnóstico. Y pues bueno, antes de pasar a las mesas de trabajo, voy a pasar lista. Aguirre Vargas. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Salazar Martínez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. De Lucio Hernández. Presente, doctora. Leiva Ávila. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cortés Camacho. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. No podía encender mi micrófono. No te preocupes. Fuentes Meléndez. Presente, doctora. López Reyes. Presente, doctora. De Luna Vega. Presente, doctora. Rosales Tenorio. Presente, doctora. Ángeles Galicia. Presente, doctora. Estrada Sandoval. Presente, doctora. Martínez Fuentes. Presente, doctora. Ramos Prado. Presente, doctora. Joemi Hernández García Joemi. Presente, doctora. Luis Pichardo. Presente. Aguilar Macías.
Aguilar Macías, Carla. Teurel Rostand. Presente. Torres de Paz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Agüera Espinosa. Presente, doctora. Martel Gutiérrez. Presente, doctora. Zaragoza Domínguez. Presente. Hernández González. Presente, doctora. Franco Coria. Presente. ¿Quién me escuchó, Ya doctora? puse tu asistencia, Carla. Gracias. Reyes Aguilar. Presente. Jiménez Álvarez. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. López Vélez. Presente, doctora, buenas tardes. Cabrera Torres. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pérez Morales. Presente, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hernández Aguilar. Presente, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Constantino González. Buenas tardes, doctora. Presente. Hola, buenas tardes. Aguilar Maldonado. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a pasar a ver las actividades. ¿Sí ya se ve? Sí, doctora. Sí. Estos son los datos generales que los habíamos visto. La práctica número 5, que es una interpretación clínica y enfoque diagnóstico. La competencia social, conocer el enfoque diagnóstico básico, psicológica, materiales de clase, que igual les había proporcionado. Y la mesa de trabajo número 1, solo va a ser una. Y los temas listos en clase, que son los 4 tipos de pacientes con hematuria, proteinuria, obstrucción urinaria y poliuria, van a desarrollar un caso clínico que debe de incluir los siguientes puntos. El primero, antecedentes de importancia, interrogatorio, exploración física, estudios complementarios y resultados, diagnóstico, diagnóstico diferencial, evolución, pronóstico y conclusión. Si se dan cuenta, es la integración de todas las demás que hemos visto a lo largo del parcial. Y en ese caso, pues pueden apoyarse tanto del Argente o de alguna otra bibliografía que encuentren en la biblioteca digital Pórtico VM. Y la evidencia al colectar va a ser el caso clínico. Sin embargo, yo aquí les estoy dando los 4 diagnósticos que van a trabajar. El equipo 1 va a trabajar con el diagnóstico de litiasis renal. En ellos vamos a ver también, sería la representación de un paturia. En el caso de los pacientes con nefropatía diabética va a trabajar el equipo 2 y 3. El equipo 4 va a trabajar con el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Y el equipo 6 va a trabajar con el diagnóstico de diabetes tipo 2 de recién diagnóstico. Debe incluir el portafolio de evidencias, la portada, el índice, los objetivos tanto generales, o más bien el objetivo general y los objetivos específicos.
La competencia asociada a la práctica, el marco teórico, el desarrollo de la práctica, que sería la mesa de trabajo 1, a través de Semiología Argente Álvarez y la Biblioteca Pórtico UM, y la actividad a desarrollar sería el caso clínico. Sus conclusiones y su bibliografía bien referenciada conforme al estilo APA. También importante mencionar que ya el próximo lunes sería el examen de la materia y ese día van a presentarme su caso clínico. Sin embargo, no me lo van a presentar todo tal cual, sino que va a ser un resumen y las conclusiones que ustedes hayan llegado. Entonces, cada equipo va a tener 15 minutos para presentar su caso clínico, resumen, conclusiones. De todos modos, cuando yo les suba la asignación, también les voy a subir la rúbrica para que sepan qué tiene que llevar su presentación y tengan una base de cómo guiarse. La presentación del caso clínico va a tener un punto sobre el examen. ¿Alguna duda hasta ahora? Nada. Doctora, si el examen va a ser el lunes y el mismo lunes se va a presentar el caso clínico, pero dice que son 15 minutos, ¿por equipo o por caso? Por equipo. Porque somos 6 equipos, ¿no? Y 15 minutos por equipo. Hora y media. Y los otros media va a ser un examen en forms. No va a ser tan tardado. ¿De cuántas preguntas, perdón? Van a ser, yo creo que 20. ¿Alguna duda? El examen que va a durar media hora, enfocado en ambas materias, tanto teórico como práctico, o solo teórico, o Solo práctico, solo práctico, solo práctico. Solo es el práctico. El teórico va a ser en la clase de teórico. Ok, muchas gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, y como fecha límite de entrega va a ser el domingo 12 de septiembre a las 8 de la noche. De todos modos, como siempre, cuando les suba la asignación, les voy a subir esta información y les voy a subir una rúbrica también. Doctora, ¿Todo ¿cómo que va claro? a ser examen práctico? ¿Cómo? ¿Cómo que va a ser examen práctico? O sea, de las prácticas que hemos visto o de los temas de teórico que nos ha dado. Va a ser de los temas que hemos visto en las clases prácticas. Ok. Muy Y bien. este va a ser el lunes, entonces. Eso va a ser el lunes. Y ya el jueves ya sería el examen de lo teórico. Doctora, pero el jueves es festivo, ¿no? Ajá. ¿El jueves? ¿Así? Sí, es festivo. Sí, el jueves no hay Ay. clases. Ay, no había visto eso. Bueno, entonces voy a checar eso y ya les aviso. ¿Sale? Si es festivo, entonces voy a tener que poner el examen ahí. Lunes. Y ya dejaríamos la presentación. Puede hacer un examen tanto teórico, ¿no? Y práctico, según yo.
Sí, por eso les digo, o sea, si no hay clase el jueves, entonces pues ya no sería la presentación de o sea, el caso clínico me lo tienen que entregar igual y como tarea, ¿no? Pero entonces si no hay clase el jueves, pues ya moveríamos el examen para el lunes, tanto el teórico como el práctico, ¿va? De acuerdo, doctora. Muchas gracias. A ver. ¿Podría volver a proyectar los componentes que tiene que tener el caso clínico de antecedentes, todo Sí, eso? no te preocupes, igual y cuando subo la asignación ya saben que yo les subo lo que les estoy proyectando y pues ya saben que también si tienen alguna duda pues ya me pueden decir sin ningún problema. Siempre estoy pendiente. Aquí está. ¿Listo? Sí, doctora, gracias. Ok. Ay, entonces el jueves es sin nadie. Igual y en teoría ya terminamos. Lo referente a la parte de teoría ya lo terminamos todo. ¿O no se podría solo hacer un examen de teoría? Sí, voy a checar los tiempos, pero pues ya ven que prácticamente todos lleva de la mano con les vemos un poco de teoría y lo práctico, pero sí. Bueno, sí, de todos modos, por ejemplo, en el caso de lo práctico, pues, o sea, todos sus portafolios de evidencia prácticamente es lo que más peso tiene. Bueno, vamos a ver lo que habíamos dicho. Vamos a seguir viendo un poquito de histología renal, lo que nos dé tiempo de ver. Doctora, díganos la neta. ¿Sí? ¿Va a estar difícil su examen? No. Todo lo que hemos visto en clase, ustedes han visto que les he explicado, les he proyectado, les he sintetizado para que sepan lo más importante. Entonces, no les voy a poner nada que no hayamos visto. Por eso también les subo las presentaciones. Entonces, Confiamos en usted, doctora. ya me dirán ustedes. No, pero les va a ir bien. Bueno, voy a empezar entonces. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer un poco a detalle sobre la histología? Pues vamos a ver tantito. A ver, ya habíamos visto esta imagen. Entonces, si yo te
explicar de ella? No sé si fui yo o se le cortó, doctora. Sí, se cortó. Sí, Aguilar Maldonado. Aguilar Maldonado. Sí, mande. A ver, si yo te Es que la pusiera escucho esta muy imagen, cortada, doctora, lo siento. creo que es de mi internet. ¿Ya me escuchas bien? Sí, ahorita sí. Ahora sí. Si yo te pusiera esta imagen, ¿qué me dirías de ella? ¿Qué me explicarías de ella? O sea, si yo te dijera, bueno, el cáliz menor, ¿qué me dirías de ella? Nada. ¿Ya me escucho? ¿Ya me escuchas? No, Ya, yo ya sí la te escucho, escucho, pero Jacqueline. ¿ya? Ay, gracias. Yo creo que yo también estoy teniendo problemas con mi internet. Del cáliz menor, ¿verdad, doctora? Pues que hay aproximadamente de 6 a 8 cálices menores en cada riñón. ¿Qué más? Que son visibles macroscópicamente y tienen una forma de copa y están en el seno renal. Y que recogen la orina que viene de los conductos papilares. Ok, muy bien. Y Fuentes Meléndez, si te pregunto, ¿qué estructura confluyen la vena y la arteria renal? ¿Dónde sería? Doctora, mi compañero fue al sanitario. Ok. A ver, Chesel, misma pregunta. Te dijera, ¿cuál es el lugar en el que confluyen la arteria y la vena renal? ¿Cuál sería? ¿Se la puedo decir? Ajá. Sería el ilio, ¿no? Ok, muy bien. Y Martínez Fuentes, Ian, ¿cuáles serían las dos principales componentes de los riñones? Donde están tanto el cáliz menor, los cáliz mayores, las dos principales estructuras que componen el riñón. ¿Lo puede repetir? Es que se le traba un poco. Ok. ¿Cuáles son los dos principales componentes del riñón? Estructuras que, bueno, una de ellas que contiene al menor, al mayor y las piedades. Uy, creo que son la corteza y la médula. Es que no alcanzo a escuchar bien porque se le está trabando un poquito. Bueno. Bueno, entonces aquí estamos viendo una fotomicrografía de un riñón que está teñido con hematoxilina y eosina. Y como les había dicho, pues los dos principales componentes de los riñones, la corteza y la médula. Como vemos, o como vimos en la imagen anterior, esta va a estar envuelta en una cápsula de tejido con el que denso. Esta cápsula también va a estar formada por dos cápsulas principales, una externa que va a estar compuesta por fibroblastos y una más interna que va a estar compuesta por miofibroblastos, que le va a dar esta capacidad contráctil a los riñones. Aquí ya lo habíamos visto, esta es la corteza y como la médula es aquella que va a contener a todas las demás estructuras, tanto las pirámides renales como los cálices menores y los cálices mayores. Tanto la vena como la arteria renal.
Y aquí les puse una imagen ilustrativa de una pirámide renal, que es el corte de esa estructura. Entonces, como podemos ver, su vértice va a apuntar hacia el hilio renal y su base hacia la corteza. Entonces, en su parte de la vértice vamos a encontrar como ciertos agujeritos que van a ser llamados conductos de Bellini. Estos van a formar en sí el área cribosa, que pues va a ser esa área donde va a formar el polo urinario. Y pues esta parte donde están los conductos de Bellini se le va a conocer como papila renal. Aquí les tengo puesta una fotomicrografía de una cápsula del riñón humano que va a estar mal. Entonces, esta parte podemos ver la cápsula renal. Entonces, en este caso, como está formada por colágena bastante azul, y estas estructuras como bonitos que se tiñen de color morado van a ser los fibroblastos. En una parte más distal podemos encontrar otra parte de la cápsula. Podemos ver que aquí no hay tantas haces de colágena, entonces no se tiñe tanto de color azul, es un poquito más claro, y podemos ver en el medio unas estructuras que están coloreadas como de color rojo, y esos que van a ser los núcleos de los miofibroblastos. Y en una parte aquí vamos a encontrar pues la corteza, ¿no? Bueno, y también aquí hay otra micrografía de un riñón fetal. Esta parte que podemos ver aquí es la corteza, y estas estructuras de color morado son los glomérulos. Acuérdense que los glomérulos solo van a estar en la corteza, y van a ser esos glomérulos lo que le va a dar el aspecto granuloso a la corteza. Misma estructura, y aquí vemos un lóbulo renal. Acuérdense que el riñón, aparte de ser un órgano encapsulado, también es un órgano lobulado. Entonces aquí tenemos a dos lóbulos, y esas estructuras que tienen un centro de color claro, ¿qué creen que puede ser? López Vélez, ¿qué crees que puede ser esa luz que está ahí? Paulina. Sí, el del círculo azul. Azul. Se cortó. Doctora, ya no se ve la presentación. Bueno, yo no la veo. A mí se me puso como con cuadritos o no sé. A ver, voy a Sí, volver se a acaba proyectarla. de dejar de compartir. Sí, ahora sí la dejo compartir. A ver, me dicen si la ven. ¿La ven? Sí, ya se ve. Ok, entonces, Paulina, ¿qué crees que pueda hacer estructuras con una luz en su centro que aparecen marcadas con el círculo azul? Ay, no sé la verdad, doctora. Bien. Entonces, esas es... No. Acuérdate que los corpúsculos forman parte de los glomérulos, y como vimos en la diapo anterior, los glomérulos solo van a estar contenidos en la corteza, y que va a ser justo eso lo que le va a dar a la corteza ese aspecto. Entonces, esto sería la luz de los túbulos colectores, que pues van a vertirse en los cálices menores, que son esas áreas de luz blanco que pueden ver marcadas en semiluna. Aquí tenemos otra fotografía de un corte teñido con hemateucilina y eosina, en donde podemos observar
esas pequeñas ranuras, ¿qué creen que sea? Luis Pichardo, ¿qué crees que sea eso? Las ranuras que se encuentran en blanco entre las dos separaciones de epitelio. ¿A esto se refiere, doctora, o a la sección del Íntegro. de la figura? Ajá. No, ¿qué sería lo que está marcado en blanco? Si me puedes decir qué crees que sea, pues también. Porque ahí ya te puse que es un corte de una papila y un cáliz renal. Entonces, ¿qué crees que es lo que está marcado o encerrado? Pensaría hasta cierto punto en tejido conectivo, pero como tal no tiene una irrigación tampoco donde se pueda nutrir. De hecho, eso sería en la parte de abajo. Ahí realmente sería, no sé, es que me cuesta trabajo todavía diferenciarlos. Doctora, Bueno, ¿podrían ser los túbulos colectores, algo así? No. Podría Bueno, ser sí, el área bueno, aquí ya te puse, ¿no? Así es. Si te puse que es que hay un cáliz renal, entonces acuérdense que la parte del vértice o donde está la papila va como que enfocada hacia los cálices menores. Entonces, lo que estamos viendo aquí serían los conductos de Bellini, que son estos, ¿no? Son los conductos de Bellini. Este es un conducto, otro conducto, otro conducto. Entonces, la 150 aproximadamente corpúsculos de Bellini o corpúsculos colectores, pues van a ser el área cribosa. Actividad electrónica de barrido, y aquí se observa entre flechitas un poquito mejor los corpúsculos de Bellini, ¿vale? Entonces, pues es una micrografía de una papila renal. ¿Sí? Ya quedó un poquito más claro. Ok. Y pues también hemos visto que les había comentado más bien, está formado y esa va a ser igual de las principales divisiones de los riñones. Entonces, ¿qué va a ser un lóbulo? Pues bueno, va a ser la unión de una pirámide con su arco cortical. Esta pirámide estaría contenida en cada uno de los cuadros que les puse aquí, y luego pues esta parte que es parte de la corteza. Entonces aquí tendríamos a dos lóbulos renales. En este caso se puede apreciar bastante bien porque es un riñón fetal, entonces se puede diferenciar bien cada uno de sus componentes. Es un poquito más. Doctora, no sé si soy yo, pero se corta mucho. Ay, es que creo que es mi internet. Creo que es el internet. Creo que es el internet. Ah, sí, ya vi. ¿Ya me escuchan? Ya no se proyecta. Sí, sí, sí lo escucho. Sí, bueno. Sí, creo que es mi internet. Bueno, también habíamos hablado un poco sobre los rayos medulares y habíamos dicho que son estriaciones que van a irradiarse desde la base de la pirámide. Y pues esos van a ser los rayos medulares, que van a estar formadas, ¿por qué? Pues principalmente por haces de colágena, y los laberintos corticales, que va a ser la representación de un rayo medular con su tejido circulante. En este caso, estas estructuras, ¿qué creen que sea? Salazar Martínez, ¿qué crees que sea esta estructura?
Alondra. ¿Me escuchas? Doctora, Alondra dice que se le trabó su computadora. Sí. Doctora, no sé si podrían ser como glomérulos, ¿no? Bueno, por la forma en que están como encapsulados, ¿no? Algo así. Sí es. Es un glomérulo. Entonces, si es un glomérulo, ¿en qué parte del riñón estamos? En la corteza. En la corteza. Entonces, rayo medular formado, así es, formado principalmente por ácidos de colágeno, laberinto cortical, el rayo medular principalmente, pues va a estar rodeado por el glomérulo. También habíamos hablado sobre los túbulos seminíferos, que habíamos dicho que es la unidad funcional del riñón, que va a estar formada por la nefrona y por el conducto colector. Habíamos hablado que hay dos tipos de nefronas. Constantino, ¿te acuerdas cuáles eran los dos tipos de nefronas? No estoy muy segura. Perdón. Sí, dime lo que tú Yo nada más me acuerdo recuerdas, si no pasa. de las corticales, ¿no? Es corticales y yuxtamedulares, ¿no? Ah, sí, esa no me acordaba. Es corticales y yuxtaglomerulares. Muy bien. Entonces, la nefrona cortical, habíamos visto que el glomérulo va a estar principalmente en la corteza y va a tener conductos colectores más cortos que las nefronas yuxtaglomerulares, en las que prácticamente el glomérulo de estas nefronas van a estar la médula y los conductos colectores la nefrona cortical. Esa va a ser la principal característica entre una y otra. Y habíamos dicho que también iba a dividir a la médula en una médula interna y una médula externa, dado a que normalmente el túbulo colector de la nefrona cortical va a llegar a la médula externa y en parte de los conductos y el asa de las nefronas yuxtaglomerulares van a estar dentro de la médula interna también. Entonces van a ser las dos características diferentes. Del corpúsculo renal. Y pues aquí les tengo una foto, igual ya hemos visto, pero vamos a desglosar cada uno de sus componentes. Entonces, el corpúsculo renal va a estar formada principalmente por capilares. Y habíamos visto que a través de esta estructura es donde se va a dar el ultrafiltrado. Entonces, la sangre que va a provenir por aquí va a entrar a través de la arteria eferente. Entonces, estos capilares se van a contener aquí y esto va a formar la cápsula de Bowman. Entonces, habíamos visto también que el corpúsculo renal va a estar formado principalmente por dos capas, por una capa parietal que va a estar formada por epitelio plano, una capa que va a envolver al glomérulo y que va a contener algunas estructuras principales. Jiménez Álvarez, Leiva Ávila, ¿qué estructuras contiene la capa visceral? ¿Te acuerdas? La verdad no, doctora.
Mariana Hernández González, ¿te acuerdas qué estructuras contiene la capa visceral del corpúsculo? La capa visceral del corpúsculo. Esas no las he estudiado. ¿Es un tubo renal? No. Bueno, no importa. No, No eso te preocupes, no pasa nada. No pasa nada aún, ¿eh? Bueno, entonces habíamos visto que la capa parietal va a ser en sí aquella capa que va a envolver al corpúsculo renal y la capa visceral va a ser aquella que va a envolver a los capilares dentro del glomérulo, pero que va a contener a los podocitos. ¿Vale? Entonces, va a entrar sangre aquí a través de la arteria deferente, va a formar el glomérulo como tal, y aquí se va a dar el proceso de ultrafiltrado. Entonces, aquella ultrafiltrado que va a formar posteriormente la orina va a vaciarse a este espacio, que es el espacio urinario. Entonces, ese espacio urinario va a comunicarse hacia el polo urinario, que es a través de esta estructura donde va a continuar su recorrido la orina a través del túbulo contorneado distal y así va a atravesar a toda la demás estructura del asa de Henle y de la nefrona propiamente. Entonces, aquella ultrafiltrado o proceso que no vaya a vaciarse al espacio urinario y vaya a salir a través del túbulo contorneado proximal, va a terminar su recorrido a través de la arteriola eferente. Entonces, aquella polo donde va a entrar y salir posteriormente a las arteriolas va a llamarse polo vascular. Otra de las características que tiene esta estructura es que las células que la van a formar van a estar formadas por fenestras. ¿Qué va a permitir esas fenestras? Como en la imagen que les puse aquí, no van a ser células que van a estar completamente unidas, sino que van a tener estas ranuras que va a permitir la filtración de la sangre en orina. Y van a estar envueltas pues, en una membrana basal de tejido conectivo. Entonces, pues habíamos hablado de los podocitos. No olviden que los podocitos van a ser aquellas estructuras quizás un poco extrañas que van a estar contenidas en la capa visceral del glomérulo renal. Y estas en sí pues van a emitir ciertas prolongaciones. Las primeras van a ser las prolongaciones primarias que van a unirse o van a dar pie más bien a otras estructuras que van a ser los podocitos secundarios o también llamados pedicelos. Entonces, en la imagen que les tengo puesta acá, podemos ver los orificios que en este caso representarían como tal las células fenestradas. Entonces, habíamos dicho que estos orificios es lo que va a permitir que haya el filtrado de la sangre en orina. También podemos ver a los pedicelos o podocitos, ¿no? Entonces, que serían los podocitos secundarios. Y aquí les tengo puesta otra imagen del corpúsculo renal. Y lo que quiero que vean aquí es, o identifiquen, entonces, que sería la capa parietal que va a envolver a la cápsula de Bowman, que habíamos dicho que está formado por epitelio plano. Y en sí, este corpúsculo está como cortado hacia la mitad. Entonces, podemos ver en el centro que está el glomérulo como tal. Normalmente, pues ese estaría o teñido o pintado de rojo porque ahí están los capilares. Sin embargo, eso amarillo que vemos es la representación gráfica de los podocitos. Podemos ver aquí entonces el cuerpo del podocito y sus estructuras tanto primarias como secundarias. Entonces, en el centro, el polo vascular, que va a dar pie a la entrada de la arteriola aferente y la salida de la eferente. Aquí debería ser aferente, porque de donde entra, la sangre hacia el corpúsculo es la arteriola aferente y de donde sale es de la eferente. Entonces habíamos hablado de los podocitos, ¿no? Entonces, ¿dónde está Constantino González el podocito? ¿En qué capa del corpúsculo?
En la visceral, ¿no? Ok, muy bien, en la visceral. Entonces, este es un acercamiento del podocito en donde podemos ver su cuerpo. Podemos ver las terminaciones de los podocitos primarios y que estos a su vez van a dividirse en otros más pequeños que van a ser los podocitos secundarios o pedicelos. Entonces, los podocitos junto con la capa visceral van a formar la barrera de filtración, que va a ser en sí donde se va a dar el proceso de ultrafiltrado. Entonces, podemos ver aquí un capilar glomerular. En el centro de ella podemos ver la sangre. Y esta va a través de las ranuras de filtración formar la orina que va a pasar hacia el polo urinario, que sería este. Entonces habíamos visto, Mariana, habías mencionado que la barrera de filtración es bastante importante. ¿Y por qué estructuras va a estar formada la barrera de filtración? Por los capilares y los pedicelos. La barrera de filtración propiamente va a estar formada por la membrana glomerular, las células endoteliales con fenestraciones y la ranura de filtración, ¿sale? Y aquí les tengo otra micografía de un capilar glomerular y el podocito que lo acompaña. Entonces, ¿qué vamos a poder observar aquí? Principalmente la barrera de filtración. Aquí están los pedicelos. Estas flechas grandes que aparece en esta imagen, lo que representa son las ranuras de filtración, que pues van a ser lo que le va a dar la capacidad de poder salir el ultrafiltrado hacia el polo vascular. Y también acá podemos observar a un podocito con su núcleo y con su citoplasma. Y también una parte bastante importante del glomérulo es aquella estructura que le va a dar sostén. Y esto va a ser el mesangio, que podemos ver contenidas o coloreadas en esta parte central, que va a estar formada principalmente por células mesangiales, que van a ser células polimórficas y que le van a dar la característica de sostén, contracción y fagocitosis al corpúsculo renal. Y si nos damos cuenta de dónde se encuentran los capilares glomerulares, entonces, ¿qué es lo que va a darle el hecho de que el mesangio no llega hasta ahí? Pues le va a dar la capacidad de que pueda filtrarse ese capilar hacia el polo urinario. Y podemos también ver otra estructura ahí, que serían las células mesangiales extraglomerulares, que aunque sí, van a ser también estructuras muy parecidas a las intraglomerulares. En sí no van a tener una función importante, sin embargo es importante también conocerlas. Cerca de ellas también vamos a encontrar a las células yuxtaglomerulares y estas van a tener una función importante en la sintetización y liberación de renina, que como sabemos pues va a ser una proteína que va a influir mucho en la presión arterial, y cuando veamos fisiología vamos a entender un poquito mejor la función de estas. Y aquí hay un corte histológico teñido con hematoxilina y eosina de un corpúsculo renal. Entonces acá podemos observar a la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y esa línea que está marcada con la flecha, Reyes Aguilar, ¿qué crees que sea? Perdón, además de la cápsula de Bowman, ¿lo que está marcado con una flecha? O sea, la membrana, por ejemplo, ¿o qué cosa? Entonces, ¿lo que está marcado con la flecha qué es? Pues es una membrana, ¿no? Como una membrana, no sé, basal o algo así. Sí, es la membrana basal del corpúsculo. Y pues acá podemos observar en las células, o más bien los núcleos de la membrana basal, que van a estar marcados con color moradito. Y lo que está marcado en la flecha
A ver, ¿quién no le he preguntado? Franco Coria, ¿qué crees que sea? Franco Coria. ¿No es el espacio urinario del corpúsculo? Sería el polo urinario del corpúsculo. Y aquí les tengo marcado a la matriz mesangial. La matriz mesangial, pues, propiamente está formada o no tiene mucha celularidad. Por eso en ese corte histológico, en esa tinción, no se tiñe como completamente y es un poquito, pues, difícil de distinguirlo. Sin embargo, acá se los marqué para que más o menos ubiquen dónde se encuentra. Y también aquí les puse los podocitos. En ese caso son los núcleos de los podocitos que van a encontrarse en la periferia. Entonces acá es bien fácil identificarlos. Pero si yo les dijera o les mostrara un corte y dijeran dónde están los podocitos o dónde se encuentran, dentro de eso sería muy difícil de encontrarlo porque si se dan cuenta, pues prácticamente son muy parecidos las células y los núcleos, ¿no? Pero de manera general, los núcleos de los podocitos siempre van a ser más grandes y van a tener sus núcleos igual un poquito más claros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente no se tiñen tanto con la tinción de hematoxilina y eosina. Acá les puse otro corte, igual de un corpúsculo renal. Aquí ya les marqué el glomérulo, el espacio urinario, la capa parietal y el polo urinario. Y pues entonces habíamos dicho que la sangre que va a filtrarse en orina a través de qué arteria va a entrar al corpúsculo. Martel Gutiérrez. ¿Cómo otra vez? Habíamos dicho que la sangre va a iniciar su recorrido a través del corpúsculo renal, ¿a través de qué arteria? Creo que es la arteriola eferente. Aferente. Aferente, ok. Ok, va a entrar a través de la arteriola aferente. Entonces, en los capilares glomerulares va a iniciar el proceso de ultrafiltración. Entonces dijimos que, aquella sangre que no vaya a formar parte de ese proceso ultrafiltrado va a salir a través de la arteriola eferente y la sangre ya filtrada va a pasar a este espacio, que sería el espacio urinario, para posteriormente vaciarse a el polo urinario y pasar a el túbulo contorneado proximal de la nefrona y ahí pues va a continuar su recorrido hacia toda la estructura de la nefrona, ¿no? Que sería entonces el túbulo contorneado proximal, eso va a pasar por el recto proximal, el asa de Henle, hasta llegar a los conductos colectores. A ver, no creo que nos dé tiempo de ver lo demás. Pero, bueno, entonces aquí está la nefrona. Entonces habíamos visto que la nefrona va a estar compuesta por diferentes túbulos. Entonces acá podemos ver el glomérulo, ¿no? Entonces habíamos dicho que entonces ya se vació el ultrafiltrado a través del glomérulo y salió por el polo urinario y va a pasar entonces al túbulo contorneado proximal. Ese túbulo contorneado proximal va a tener también una parte recta, que sería en este caso el túbulo recto proximal. Después, el túbulo recto proximal va a pasar a través del asa de Henle, que podemos dividirlo en dos. En la parte recta de, bueno, van a ser dos, bueno, quizá.
Entonces sería el asa descendente de Henle y el asa ascendente de Henle, y después esta va a pasar a otra parte de la nefrona, que entonces sería el túbulo recto distal, y después va a pasar al túbulo contorneado distal. Entonces podemos ver que la nefrona va a estar formado tanto por túbulos contorneados proximal y distal, como túbulos rectos proximal y distal. Y pues ya después de esto va a pasar hacia el túbulo colector, y también el tubo colector puede dividirse en dos, en cortical y medular. Pues el cortical va a estar aquel que va a ser el que va a encontrarse en la corteza, y pues el medular va a ser aquella parte del túbulo colector que va a estar inmerso en la médula. Entonces habíamos visto que, sí. ¿Y en las nefronas yuxtaglomerulares? Igual se maneja igual, tubo colector. Sí, la estructura tanto de las nefronas corticales como yuxtaglomerulares contiene lo mismo. Todas van a tener tanto túbulos contorneados proximales como distales, y rectos proximales y distales. Lo único que va a cambiar, si se acuerdan, es el dónde está el glomérulo. En este caso, de hecho yo les puse aquí esto es como más gráfico, no es prácticamente, o que yo les quiero ilustrar específicamente más bien, una nefrona, sino que quería que ustedes vean, o más bien la división de los túbulos colectores, tanto medulares como corticales. Sin embargo, sí van a contener lo mismo, pero en una nefrona se van a ver diferentes, como habíamos visto en una de las principales, una de las anteriores imágenes, cómo se apreciaban las dos nefronas, pero pues aquí no está tan diferenciado, ¿no? Porque eso es como más gráfico, pero si contienen las mismas estructuras, sí contienen las mismas estructuras. No, pero me refería a que si el túbulo colector es exactamente, se divide así en cortical y medular. Sí, se divide así. Se divide así porque, si te acuerdas, habíamos visto que la única diferencia, bueno, no la única diferencia, una de las diferencias entre las dos nefronas es que sus túbulos colectores iban a estar una solo en la médula interna y la otra en la médula interna y externa, pero ambas van a estar en médula. Una más corta que la otra, pero sí. Ambas van a estar en médula, entonces las dos van a tener túbulos colectores corticales y medulares. Ah, ok, gracias. Sí. Bueno, entonces habíamos visto que el riñón se divide principalmente en corteza y en médula, y la corteza va a dividirse también en otras dos estructuras, que sería el laberinto cortical y los rayos medulares. Habíamos dicho también que los rayos medulares van a estar formados principalmente por haces de colágena, y el laberinto cortical sería el rayo medular con el tejido circundante, en donde vimos también que va a estar el corpúsculo renal. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque así podremos como distinguir en un corte histológico qué vamos a estar viendo. Normalmente en el laberinto cortical vamos a encontrar al corpúsculo renal, al túbulo contorneado proximal, era túbulo contorneado distal. Ahí van a estar los dos túbulos contorneados en el laberinto cortical. Y los rayos medulares van a contener al túbulo colector, al túbulo recto proximal y al túbulo recto distal. Y en la médula también vamos a encontrar el túbulo colector, que en este caso sería el túbulo colector medular. También vamos a encontrar al túbulo recto distal, al túbulo recto proximal y asas de Henle, lo mismo. Si te das cuenta, pues ahí podemos ver que siguen o hay esas mismas estructuras porque están inmersas en corteza y en médula, entonces ahí vamos a poder identificar qué tipo de nefrona es, pero contienen esas mismas partes de la corteza y médula, tanto túbulos colectores como túbulos rectos. Y de nueva cuenta aquí vemos a los rayos medulares, y acá se los puse, o se los identifiqué un poquito mejor. Y recordando, ¿no? Que los rayos medulares y laberinto corticales van a estar en la corteza, y que los rayos medulares van a contener al túbulo colector, al túbulo recto proximal y al túbulo recto distal.
Y el laberinto cortical va a contener al corpúsculo renal, al túbulo contorneado proximal y al túbulo contorneado distal. Entonces sería el laberinto cortical. Y regresamos a esta misma gráfica. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros vemos un corte en el cual podamos observar un corpúsculo renal, entonces vamos a saber que estamos, 1, en corteza, 2, que estamos en laberinto cortical. Y si yo les dijera, bueno, ¿y qué túbulo hay ahí? Entonces vamos a saber que van a ser túbulos contorneados. No importa si sea túbulo contorneado proximal o túbulo contorneado distal, vamos a saber que estamos observando algún túbulo contorneado, no importa cuál sea. Entonces, si nosotros vemos un corpúsculo renal en un corte, vamos a saber que estamos en corteza, porque le habíamos dicho más bien que eso es lo que le va a dar a la corteza su aspecto granulado, pero también sabemos que vamos a estar en laberinto cortical. Y como les había mencionado, tanto en rayos medulares como en médula hay túbulos colectores y túbulos rectos, pero la diferencia entre uno y otro es que en la médula hay asas de Henle. Entonces, si nosotros viéramos un corte donde le señale un asa de Henle, entonces vamos a saber que vamos a estar en médula y que vamos a encontrar túbulos colectores y túbulos rectos. Y pues en cuanto al túbulo contorneado proximal, pues podemos ver que va a estar característicamente formado por una parte tortuosa que va a surgir del corpúsculo renal y, como habíamos visto, solo se va a encontrar en corteza. Y esta va a estar formada por un epitelio cuboidal y muchas mitocondrias. Y algo que habíamos visto como característica en esta es el borde en cepillo. Entonces, generalmente los túbulos contorneados proximales van a estar formados principalmente por un borde en cepillo. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo. Ya nos llevamos las 2 horas. Bueno, no nos va a dar tiempo de terminar de ver esto, pero pues yo les subo la presentación, ¿sale? No sabía que era inhábil el jueves. Bueno. Espero que haya quedado un poquito más claro con esto. Me hubiera gustado seguir viendo un poco más de esto. Pero pues